Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en el episodio de hoy veremos qué opinaban los japoneses de los portugueses y españoles que irrumpieron el país en el siglo XVI, acompañados además de negros, indios, amerindios y otras gentes que cambiaron la visión japonesa del mundo y de sí mismos. Memorias Hispánicas. El encuentro entre Europa y Japón, del que ya hablé en la historia de los primeros europeos que llegaron a Japón en el 1543, fue el catalizador que transformó la relación identitaria entre Japón y el resto del mundo. El encuentro de otras identidades radicalmente distintas con las que estaban familiarizados hasta entonces los japoneses, antes del siglo XVI, provocó pues un poco una crisis de identidad colectiva, ¿no? Y obligó a revisar sus discursos de alteridad, de el otro. Antes de la llegada de los europeos, los japoneses dividían el mundo en tres países, o civilizaciones, digamos. Japón, Shintan, que podemos definir como China y sus reinos tributarios como Corea o las islas Ryukyu, y finalmente la distante Tenjiku, que muchas veces es traducida como India por ser la tierra de Buda, aunque básicamente incluía aquello que estaba más allá de China y que era prácticamente desconocido para los japoneses. La era de los descubrimientos, la primera globalización, obligó a todo el mundo a expandir su universo identitario porque el mundo era mucho más grande de lo que habían imaginado. Al principio, los japoneses daban la bienvenida a los europeos como gentes de Tenjikyujin, es decir, gentes de la India. Ciertamente partían de la India portuguesa e iban acompañados de indios, entre otros. Además, los primeros jesuitas eran confundidos con una secta budista por los motivos que expliqué en el episodio de la evangelización católica de Japón. Y porque en la visión del mundo japonesa ya he dicho que la palabra Tenjiku pues abarcaba los países con los que los japoneses no estaban familiarizados, básicamente. Es irónico como la etiqueta de indio que los españoles y portugueses aplicaron a diestro y siniestro en América, incluso partes de Asia y Oceanía, ahora los japoneses les tiraban la carta de reverso de uno y les aplicaban el término a ellos. Sin embargo, pronto la forma más común para referirse a los portugueses y españoles era Nanban, o bárbaros del sur, traducido. Los japoneses se veían influidos por el pensamiento de los cuatro bárbaros de China, que venía a decir que cualquier vecino, sea del norte, sur, este o oeste de China, pues era un bárbaro que debía pagar tributo al hijo del cielo, al emperador chino. Los japoneses vieron a los Nanbanjin con esta idea chauvinista de que todos son bárbaros menos yo. Los europeos ya entraban, digamos, un poco en el imaginario de bárbaro, ya coincidían con el imaginario de bárbaro japonés antes del primer encuentro, porque eran hombres morenos de estar meses en el océano, tenían el pelo rizado y barbas y vello corporal que les hacían, los humanos más peludos con los que se habían topado. Los japoneses tenían, y en parte siguen teniendo, pues la mentalidad isleña, aislacionista de rechazar todo, pues lo que sea extranjero. De ahí que, en general, las percepciones que han dejado escritas a algunos japoneses de los siglos XVI y XVII hayan sido para hablar mal de los extranjeros. En el texto anticristiano Kirishitan Monogatari, escrito en el 1639 en un contexto de aislamiento y rechazo a lo extranjero, se hablaba de la llegada de los Nanban en estos términos. Cita: un barco mercante bárbaro del sur llegó a nuestras costas. De este barco emergió una criatura innombrable, que de primeras parecía humano, pero que parecía más bien un duende narizotas o un demonio de cuello largo que se disfrazaba de monje budista para engañar a la gente. Una investigación concienzuda ha revelado que esta criatura era llamada Padre. Lo primero que llamaba la atención era lo larga que era su nariz. Era como una caracola adherida por succión a su cara. ¡Qué grandes eran sus ojos! Eran como un par de telescopios, pero con sus iris amarillos. Su cabeza era pequeña, tenía largas garras en sus manos y pies. Su altura superaba los 2 metros y era negro en color, pero su nariz era roja, sus dientes eran más largos que los de un caballo y su pelo era de color gris ratón. Sobre su frente había una mancha afeitada como el contorno de una copa de sake volcada. Lo que decía no se entendía en absoluto. Su voz era como un chillido de un búho. Fin de la cita.
Esta manera de caracterizar de manera tan denigrante los rasgos físicos de los portugueses y españoles hay que ponerla en el contexto de después de las expulsiones de estos del país. Pero no deja de ser interesante los tópicos xenófobos que se formaron. Como es lógico, la primera reacción de un japonés que no había visto en su vida a un europeo o africano era la de sentir sorpresa y curiosidad por gentes tan distintas ya en apariencia. En la crónica japonesa Yaitaki, su escritor decía que no sabía si los bárbaros del sur entendían completamente la jerarquía o lo jerarquizada, digamos, que estaba la sociedad japonesa. Se quejaba de la falta de autocontrol en mostrar demasiado sus emociones. Observó que no podían leer kanjis o caracteres chinos, pero los veía como gente inofensiva que iba pues de aquí para allá comerciando. Poco sabía lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo con las conquistas de españoles y portugueses. Pero bueno, otros japoneses dejaron por escrito que los europeos andaban con los zapatos puestos dentro de casa, comían con las manos sin utilizar palillos, escupían incluso dentro de casa, no se sentaban en el suelo sino en sillas. Es decir, tenían unas costumbres muy distintas que a los japoneses les chocaban para mal. Estas costumbres las solían interpretar como que a estos extranjeros no les habían enseñado a comportarse correctamente. También hay que decir que muchos extranjeros con los que interactuaban los japoneses eran pues mercaderes o sirvientes y esclavos de los Namban, que por su ocupación pues no llegaban a los estándares de higiene y buenos modales de Europa. Y no eran pues unos emisarios culturales de su país pues más refinados como sí lo eran los jesuitas. Pero incluso estos quedaban como maleducados ante los rígidos códigos de conducta nipones. Como señalaba el padre Alessandro Valignano, mientras en España o Portugal para mostrar respeto se quitaban el sombrero y se ponían de pie, en Japón se quitaban los zapatos y se arrodillaban. Es decir, los japoneses e íberos eran como el día y la noche, ¿no? Era el mundo al revés. Otra costumbre que chocaba era que los europeos comían carne, por ejemplo, de vacuno o cerdos, que a ojo de los japoneses de esta época pues era algo prohibido por ley, de hecho, y punible, ¿no? Del arroz y el pescado no los sacabas y para ellos serían pues como bestias estos portugueses y españoles ahí comiendo carne. El padre Valignano consideraba que los japoneses veían a los jesuitas como gente de bajo estatus en sus tierras originarias y que vinieron a Japón pues a predicar y a enriquecerse por partes iguales. Y según él, también veían con desprecio a los mercaderes y marineros portugueses que frecuentaban Japón. Para combatir, digamos, estos prejuicios de unos hacia otros y mejorar su comprensión mutua, quiso promocionar los contactos entre japoneses y europeos católicos, llevando a algunos jóvenes japoneses de alta cuna a un viaje cuidadosamente planeado por Europa, la conocida como Embajada Tensho, que debía servir para probar los logros de los jesuitas en Japón y el apoyo económico, conseguir, digamos, apoyo económico para obtener más misioneros. Entre muchas otras cosas, los viajeros japoneses vieron toda la etiqueta cortesana y que ellos no comían con las manos, ahí había más nivel. Y Miguel Chijiwa, sobrino del daimyo Omura Sumitada, pues expresó que los japoneses, por lo general, tenían visiones demasiado negativas de los occidentales solo por unos prejuicios superficiales, pues propios de un choque cultural. Al ser preguntado sobre por qué los europeos no se sentaban en el suelo, Miguel Chijiwa respondió que en Europa pues existen normas variadas sobre la virtud y elegancia y como las formas de comer, vestir o dormir son tan diferentes, pues el código de etiqueta también lo es. Un interlocutor se mostró, digamos, un poco asombrado de que los niños enviados en la embajada Tensho hubieran perdido, a su parecer, pues buena parte de su identidad japonesa, al tener pues una mentalidad mucho más abierta para entender e incluso adoptar las costumbres de otros países. Por otro lado, uno de los motivos por la mala fama de los Namban, de los portugueses y españoles, es porque temían que comprasen mujeres y niños para venderlos como esclavos por Asia y Europa. Hablaré en otro episodio del tema del tráfico de esclavos asiáticos en los que estuvieron muy involucrados los portugueses, pero no es menos cierto que los propios japoneses vendían a otros japoneses e incluso padres que no podían mantener a sus hijos los vendían. Japoneses que acompañaron la embajada Tensho les indignó pues ver cómo hombres, mujeres y niños de su nación eran vendidos y tratados como ganado en otros países.
Como un lugar de cruce de culturas y una economía muy dinámica y abierta, Nagasaki, la ciudad de Nagasaki, fue tristemente famosa también por sus burdeles, ya que ahí una prostituta pues podía ganar mucho más que en cualquier otro punto del país gracias a la llegada de chinos y europeos adinerados. Tenemos algún testimonio de las opiniones de prostitutas japonesas de la Edad Moderna sobre los extranjeros occidentales. Y por lo que podemos ver, no les gustaba mucho darles sus servicios sexuales, tanto por las dificultades idiomáticas y de cultura, pues ese hecho, ¿no?, de tener costumbres muy distintas, ¿no?, como porque si se corría la voz de haberlo hecho con un europeo, pues podían perder clientes japoneses e incluso podían ser expulsadas del barrio rojo. Ya con la llegada de dos portugueses en Japón en el 1543, estos proporcionaron a los japoneses mucha información sobre el mundo exterior, incluyendo pues tierras mucho más extensas habitadas por negros y pardos que dejaron sin habla a los nipones, o sea, no se lo podían ni creer. Pero no tardaron en verlos con sus propios ojos, porque con la llegada de los europeos llegaron negros africanos y también otra gente morena como indios y nativos americanos, fueran pues como esclavos, sirvientes o miembros en pleno derecho de la tripulación. Las gentes de piel morena y en especial los negros africanos generaban mucha curiosidad, más que los europeos. O sea, algunos incluso se preguntaban si habían sufrido pues un incendio y habían sobrevivido a ello. En Kioto, algunos ciudadanos incluso rompieron la puerta de la residencia de los jesuitas solo para ver un africano subsahariano. Las noticias de este hombre, de Mozambique de hecho, llegaron a los oídos del gran daimyo Oda Nobunaga, que pidió que lo trajeran ante él y lo tomó en su servicio para servir de guerrero. Sobre este samurái negro, que Oda Nobunaga le dio el nombre de Yasuke, hablaré en otro episodio, así que no olvides de darle al botón de suscribirte y a la campanita si estás en YouTube. Esto de poseer kurobo, es decir, esto de emplear negros africanos, fue algo bastante popular entre los daimios hasta mediados del siglo XVII, porque utilizarlos se convirtió en un símbolo de estatus social, en imitación a los europeos. Los negros u otras gentes de tez oscura, como los indios o gentes del sudeste asiático, fueron rápidamente asociados a los esclavos, porque de hecho la mayoría de gente de piel oscura que acompañaban a los portugueses y españoles lo eran. Inicialmente, por su color de piel, los asociaban, digamos, positivamente a la tierra sagrada de Buda, pero por el tratamiento que recibían de los europeos, por los japoneses rápidamente adoptaron los estereotipos raciales de los europeos al ver a la gente de piel oscura como gente inferior. La piel oscura se veía pues como una mancha que hacía a las personas más anárquicas y bárbaras, entregadas a los vicios y pecados. En base a los criterios de castas y de mestizaje racial de Europa, el japonés Miguel Chijiwa decía que el cuerpo humano se coloreaba según el clima y por la naturaleza de los padres, y que las personas de piel oscura eran inferiores en capacidad mental y eran más perezosas. Si ya estaba mal visto tener relaciones sexuales con un europeo, tenerlas con un negro o una persona, digamos, de tez oscura, ya era casi inconcebible y de hecho considerado un delito. Es cierto que conocemos algunos casos de negros de condición libre de tripulaciones portuguesas que compraron esclavas japonesas como concubinas. Pero también conocemos el caso de una prostituta que fue ejecutada por mantener relaciones sexuales con un cliente africano. Más tarde, durante el shogunato Tokugawa, incluso surgieron visiones cada vez más hostiles hacia la gente de la India y gente pues, de piel oscura en general. Aunque también es cierto que siempre hubo pues, intelectuales que creían en la humanidad común de todas las razas. Durante la época de aislamiento del mundo exterior, solo los neerlandeses pudieron seguir comerciando confinados en la isla artificial de Dejima frente a Nagasaki. Y de esta época conocemos tanto intercambios de palabras amistosas entre negros de Dejima y las mujeres y niños del vecindario que se acercaban pues, a curiosear, ¿no?, como incidentes, digamos, más violentos, ¿no?, entre neerlandeses, japoneses y africanos. Como he comentado al principio, el descubrimiento para los japoneses de tanta diversidad étnica y de un mundo mucho más grande provocaron un cambio de percepción de qué significaba ser japonés. Y además se instauró pues, una nueva visión racial del mundo con ideas europeas y japonesas.
Los cuerpos y sus características percibidas, tales como el color de piel, la estatura y constitución o la vellosidad, son marcadores de identidad que permiten construir comunidades y trazar líneas entre los que están dentro y fuera de una identidad colectiva. Un ejemplo de esto es que los neerlandeses e ingleses que empezaron a llegar a Japón en el siglo XVII, fueron percibidos por los japoneses como distintos de los portugueses y españoles y los caracterizaron a todos como pelirrojos. Y otro ejemplo es que incluso hoy en día en Japón hay colegios que obligan a niños japoneses de pura cepa a teñirse el pelo de negro si no lo tienen ya al natural de ese color, porque se supone que todo japonés tiene que tener el pelo negro. El pelo y las barbas son uno de los elementos más visibles y fáciles de cambiar del cuerpo, y por eso es fácil que se conviertan en lugares de expresión cultural y diferenciación social. Por eso no resulta sorprendente que uno de los términos japoneses peyorativos para referirse a los extranjeros sea keto o ketojin, que literalmente significa bárbaro peludo. Este término originalmente lo aplicaban a otras gentes del este asiático, pero tras la llegada de los europeos, que tienen más vello facial y corporal, keto se ha convertido con el tiempo en un sinónimo de caucásico. El cabello y la barba son elementos tan de identidad que desde el siglo XVII, tanto en la China de la dinastía Qing, como en la Corea de la dinastía Joseon, como en el shogunato Tokugawa de Japón, legislaron para determinar qué peinados para hombres estaban permitidos o eran obligatorios para definir lo que era un manchú, chino, coreano o japonés. En Japón, los hombres adultos estaban obligados a depilarse la coronilla de la cabeza y tuvieron prohibido dejarse barba. La era de los descubrimientos provocó que la etiqueta Tojin, que es una palabra que significa chino originalmente, simplemente, empezara a aplicarse a todo aquel que no fuera japonés, ya fuera mongol, americano o europeo. Pero si bien Tojin englobaba a todo aquel percibido como un no japonés, también es cierto que en la Edad Moderna los japoneses empezaron a diferenciar cada vez más entre sí las naciones vecinas, es decir, empezaron a diferenciar más entre coreanos, chinos, ryukyuenses o ainus. Estos dos últimos unas veces se podían incluir de hecho como parte de Japón y otras como pueblos extranjeros, porque de hecho no estaban sometidos aún y no fueron anexionados hasta las últimas décadas del siglo XIX. Por eso la definición de qué es Japón, cuáles son sus límites o quiénes son los japoneses no son un tema menor, porque hay ambigüedades y contradicciones, como ocurre siempre al construir identidades colectivas. Por otro lado, los europeos trajeron sus conocimientos del mundo y su cartografía, y eso se ve reflejado en mapamundis japoneses que beben completamente de autores europeos. Incluso representan un mundo con el centro en el Océano Atlántico y Europa, o con Jerusalén en el centro. También junto a estos mapas representan con ilustraciones distintas etnias del mundo desde el prisma iconográfico europeo, hablando, por ejemplo, de tártaros en vez de mongoles, manchúes y otros grupos, o hablando de nativos de América del Sur, pero apenas mencionando a los de América del Norte por falta de exploración ibérica. Por imitar, hasta copiaban la jerarquización de etnias según lo civilizadas que se considerasen en función del color, vestimenta o pelo, igual que ocurre en el códice Boxer, en que se representan indígenas filipinos y otras gentes asiáticas, o en las posteriores pinturas de castas. Si bien ya con la irrupción ibérica en los siglos XVI y XVII los japoneses adoptaron parte de su sistema de clasificación racial, no fue hasta cuando Japón salió de su aislamiento en la segunda mitad del siglo XIX que las ideas raciales europeas penetraron completamente en la sociedad japonesa. En nuestra cronología, la obra geográfica y etnográfica Bankoku Jinbutsu-zu del 1645 seguía partiendo de parámetros europeos, pero ya abandonó la visión eurocéntrica del mundo y su clasificación racial por una plenamente nipona. Si los europeos ponían a los japoneses en la cola de las gentes todavía consideradas civilizadas, tras el cierre del país y expulsión de los españoles y portugueses, los japoneses se pusieron en la cima de la jerarquía de naciones, seguidas de otras naciones asiáticas próximas antes que los europeos.
Curiosamente se incluían seres legendarios que mezclaban tradiciones europeas y japonesas, como por ejemplo los enanos que situaban al norte de Finlandia o gigantes en la punta sur de Tierra del Fuego. Y de su lista de 40 naciones de más a menos civilizados, ponían los portugueses en el número 23 y los españoles en el puesto 38, o sea, justo antes de los míticos enanos y gigantes, para que veáis si caló el discurso antibérico después de su expulsión y de la prohibición del cristianismo. Ya desde los primeros años de actividad de los jesuitas, hubo monjes budistas que alertaban de que estos misioneros eran pues una quinta columna y eran la antesala a la conquista militar de Japón. Una opinión que se extendió más a raíz del incidente del galeón San Felipe en el 1596, del que hablaré en otra ocasión. Y a medida, además de que otras órdenes religiosas compitieron por la evangelización de Japón. No era una acusación extraña, de hecho. En otros países, misioneros católicos fueron acusados de lo mismo y no en pocas ocasiones con razón. Aunque para el caso concreto de Japón, lo cierto es que muy pocos religiosos o aristócratas llegaron a plantear una conquista militar. Estas acusaciones, bien reflejadas en los edictos de expulsión de los jesuitas o de extranjeros europeos en general, también moldearon una imagen negativa de los bárbaros del sur como agentes invasores y subversivos. Tampoco es tan difícil de entender que tuvieran una peor imagen de la que tuvieron los europeos respecto a los japoneses, porque al fin y al cabo los europeos eran los que visitaban y estaban cambiando Japón, y estos movimientos pues apenas se producían a la inversa. De ahí la intranquilidad de algunos sectores de la población nipona. Con las medidas profundamente aislacionistas y xenófobas del shogunato Tokugawa para cerrar Japón del contacto con el exterior, pues se prohibió a todos los japoneses salir o volver a entrar al país. Se tomaron medidas draconianas como ejecutar o expulsar de Japón a descendientes mestizos y cualquier familiar cercano, incluso a mujeres que habían estado solamente durante un tiempo con portugueses u otros europeos, o a gente que adoptó y crió mestizos. Al prohibirse el cristianismo, numerosos misioneros portugueses, españoles y de otras nacionalidades fueron torturados, ejecutados o expulsados. Y a los neerlandeses, que se les permitió seguir comerciando de manera muy controlada, pues se les prohibió tener hijos en Japón, porque en la nueva identidad japonesa, solo japoneses de padre y madre japoneses se podían considerar verdaderamente nacionales. Debido a la cristianofobia e iberofobia provocada por la política de aislamiento de Japón en la era Edo del shogunato Tokugawa, como he comentado antes, los europeos volvieron a entrar en el discurso de alteridad como Tojin, una variante de los chinos. Por ejemplo, una misión diplomática de Inglaterra a Japón en el 1613 fue recibida en algunos pueblos con pedradas y con gente gritándoles "Korai, Korai, Korai", que significaba coreanos, en recuerdo despectivo hacia los coreanos tras las invasiones japonesas de Corea y la emigración forzosa de miles de coreanos a Japón como prisioneros y botín de guerra. Hacia finales del siglo XVII, un alemán de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales contaba cómo había niños que los insultaban y se referían a ellos como chinos, de forma despectiva. Esto de que hasta los niños lancen discursos racistas no es muy diferente a la experiencia de algunos occidentales que visitan Corea del Norte. Y es que eso de encerrarse en sí mismo y creer que tu país es la hostia, pues no es nada bueno al final. Y para terminar, pues el episodio de hoy quiero hablar del arte y la cultura popular de Japón en la Edad Moderna, porque también son canales de expresión de su visión de los extranjeros. Antes de la llegada de los portugueses y españoles en Japón, apenas se hacían representaciones artísticas de extranjeros, y si se hacían, pues era para representarlos fuera de Japón, en su propia tierra natal, en buena medida porque había más japoneses que iban a China o a Corea que a la inversa. Que los japoneses descubrieran la gran variedad de humanos que habitaban el mundo y que encima estos estuvieran recorriendo puertos y calles japonesas, pues obligó prácticamente a los artistas japoneses a representarlos. De ahí surge el llamado arte Nanban, que se caracteriza por representar extranjeros dentro de Japón o fuera de Japón en lugares idealizados que los japoneses nunca habían visitado.
En los biombos del arte Namban se representaban pues misioneros, comerciantes, marineros, sirvientes y esclavos. Se podían ver portugueses y españoles o negros representados de forma caricaturesca, posiblemente partiendo de las máscaras de las danzas teatrales conocidas como gigaku. Es decir, su forma de representar a estos extranjeros no era 100% nueva, o sea, ya partía de una tradición puramente japonesa también. También es relevante que se pintaran los barcos portugueses de negro, porque en la tradición iconográfica japonesa se representaba de blanco los barcos chinos por venir del considerado centro del mundo para Asia, mientras que el negro se asociaba a la riqueza y a los confines del mundo. En las décadas de estrechos contactos ibero-japoneses, algunos japoneses adoptaron la vestimenta y moda íbera. Llevaban máscaras que representaban a los Namban en festivales y obras de teatro e imitaban sus gustos en la gastronomía o la decoración del hogar. La fiebre por la moda Namban y sus representaciones artísticas alcanzó su pico en época de Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, porque ambos favorecieron el gusto por el exotismo que traían portugueses y españoles, y naturalmente todo el mundo de la corte y los grandes samuráis y mercaderes imitaban esos gustos. La fascinación por los españoles y portugueses y su omnipotente representación en el arte japonés e imitación en sus ropas y costumbres se convirtieron en tabú a la que se los expulsó del país y se tomaron medidas para erradicar el cristianismo de Japón en la primera mitad del siglo XVII. A nivel artístico o en los festivales y obras de teatro se volvió peligroso eso de imitar las pintas de los europeos, porque era visto esto como una forma de subversión del orden público. Es revelador incluso que el dios o criatura demoníaca sobrenatural conocida como Tengu, muy popular en el folclore japonés, era tradicionalmente representado como una especie de humano cuervo, pero a partir del siglo XVII ganó popularidad su representación como un demonio rojo con una nariz larga, porque Tengu despertaba temor igual que los Namban de nariz larga. Con esto terminamos este episodio sobre cómo veían los japoneses a los europeos y negros en la Edad Moderna. Creo que ha valido la pena dedicar un episodio a esto porque en Europa, como es normal, estamos más familiarizados con las fuentes escritas por europeos, sobre todo por jesuitas, pero siempre se deben escuchar los dos lados para tener el cuadro completo, ¿no? Y entender mejor los contactos hispano-japoneses de los siglos XVI y XVII. En el próximo episodio veremos la otra cara de la moneda, las impresiones más favorables sobre los japoneses que tenían los jesuitas y visitantes de España y Portugal. Así que no te olvides de suscribirte a la Historia de España en Memorias Hispánicas en YouTube o a los dos podcasts, y si quieres ser el primero en escuchar los episodios, puedes apoyarlo en Patreon o en iVoox. Gracias por escucharme y ¡hasta pronto!